¿No sabéis que soy qué, iglesia? Templo de Dios. Y que el Espíritu de Dios mora ¿dónde? Pueden sentarse. ¿No sabéis que somos qué? Templo de Dios. Y que el Espíritu Santo habita ¿dónde? En nosotros. El Espíritu de Dios, dice la palabra del Señor, que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El trabajo del Espíritu Santo es extraordinario, pero ya no necesita moverse como se movía antes, porque ahora tiene un templo que eres tú y soy yo. Ahora el Espíritu Santo mora en nosotros y mora con nosotros. Yo quiero que la hermana venga hacia donde yo estoy. Venga, hermana. Yo tengo el Espíritu de Dios dentro de mí, pero no solamente dentro de mí. El Espíritu de Dios mora en mí y conmigo. Lo que quiere decir que para donde quiera que yo voy, el Espíritu Santo va conmigo. Lo que quiere decir que yo no camino solo, que el Espíritu de Dios camina conmigo. Lo que quiere decir que cuando el enemigo me hace guerra, el Espíritu de Dios defiende y pelea mi causa. Lo que quiere decir es que cuando mi adversario me ataca, el Espíritu Santo me dice: no temas, yo estoy contigo todos los días de tu vida. No te dejaré ni te desampararé. El Espíritu Santo te dice: yo estoy contigo. Como las células están plasmadas dentro del cuerpo y no se pueden separar, así estamos tú y yo. Por eso es importante la relación con el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Dios dentro del ser humano, de manera invisible. Tú no puedes ver al Espíritu Santo, pero puedes ver las manifestaciones del Espíritu Santo en tu vida. El Espíritu Santo viene para enseñarte. El Espíritu Santo viene para capacitarte. El Espíritu Santo viene para guiarte. El Espíritu Santo viene para consolarte. El Espíritu Santo viene para fortalecerte. El Espíritu Santo viene para enseñarte a resistir los dardos del diablo y que el diablo tenga que huir. Para eso viene el Espíritu Santo. Por eso es necesario que la iglesia sea llena del poder del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien hace que la iglesia se mantenga activa. La Biblia dice: yo me voy, dijo Jesús, pero enviaré al Consolador, el cual estará con ustedes todo el tiempo. Pero no solamente para consolar. El Espíritu Santo también viene para activar los dones espirituales en nosotros, para que esos dones sean usados en nuestras vidas. El Espíritu Santo viene para activar los ministerios en nosotros, para que nosotros podamos ejercer esos 5 ministerios y ser de edificación en la iglesia. El Espíritu Santo viene para decirle a Juan y para decirle a Juana: no te preocupes, aunque no tienes el don de cantar, pero hay muchos dones los cuales yo te puedo dar para la edificación de la iglesia. El Espíritu Santo viene para decirle: todos somos necesarios y todos tenemos algo para dar en la obra del Señor y servir en el propósito en el cual Dios nos ha llamado.
El Espíritu Santo viene para activarte. Un carro no puede funcionar si no tiene combustible. Un electrodoméstico no puede prender si no tiene energía. Entonces necesitamos el poder del Espíritu de Dios en nuestra vida. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no es una energía. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es una persona que anda contigo. Es Dios que anda contigo ahí. El Espíritu Santo se entristece. El Espíritu Santo se alegra contigo. El Espíritu Santo cuando peca se aparta de ti porque tiene sentimiento. El Espíritu Santo está para ayudarte en todo momento, en todo lugar y en toda ocasión. El Espíritu Santo no viene solamente para una área. El Espíritu Santo no viene solamente para que hables lengua. No. El Espíritu Santo no viene solamente para danzar y brincar como becerros en la manada. Y después al otro día tú no sabes si eres cristiano o no lo eres. Y al otro día cuando viene la prueba, tú sientes que te está tambaleando y te caes, te debilita y te va. Cuando el Espíritu de Dios está, viene la guerra, la enfermedad, la prueba, la dificultad, la tentación, el proceso que sea, y tú estás firme porque el Espíritu de Dios está en ti. Y es el Espíritu de Dios que te fortalece. Es el Espíritu de Dios que te dice sigue caminando. Y te sientes débil, el Espíritu te dice sigue caminando. Y estás en guerra y el Espíritu Santo te dice sigue caminando. Tú eres un buen soldado. Ahí está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el encargado, oiga bien, de desarrollar el conocimiento, la sabiduría y la ciencia en nosotros. Y usted dirá, ¿cómo es esto? Dice la Sagrada Escritura que Dios le dijo a Moisés: toma a estos dos jóvenes, porque yo los voy a llenar de mi espíritu y ellos tendrán sabiduría para reconstruir el templo y para trabajar en ellos y para todos los utensilios y todo lo que yo necesito. Porque el Espíritu de Dios trae sabiduría, el Espíritu de Dios trae conocimiento. Pero la Biblia dice que tú eres el templo del Espíritu Santo. Y como templo del Espíritu Santo tienes que guardar tu espíritu, tu alma y tu cuerpo para Dios, porque ahí habita el Espíritu Santo en tu vida. Póngase a pensar en esto. Usted y yo, teóricamente, anatómicamente y fisiológicamente, somos una creación hecha del polvo. Y Dios, que es sublime, Dios que es eterno y que es nuestro creador, Él decidió que no va a habitar en un arca. Él decidió que va a habitar dentro de su creación. Y ahora yo te pregunto a ti, ¿dónde está Dios? ¿Dónde habita Dios? Lo acabamos de leer. Dice que somos templo del Espíritu de Dios. Somos templo del Espíritu Santo. Lo que quiere decir que Dios habita dentro de ti. Por eso el enemigo te abre la guerra, pero no te puede vencer, porque mayor son los que están contigo que los que vienen contra ti. Porque tú eres portador de la presencia de Dios en tu vida. Y quien porta la presencia de Dios, el enemigo no lo puede resistir. ¿Qué pasa cuando tienes el Espíritu Santo? Dice la Sagrada Escritura claro: y recibiréis ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Por tanto, es imprescindible que para la manifestación del Espíritu de Dios esté el Espíritu Santo.
Para que el poder se manifieste, tiene que haber presencia de Dios. Si no hay presencia de Dios, no hay poder. Porque la Biblia claro lo dice: y recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya recibido el Espíritu Santo. Pero la otra parte, y me seréis testigo. Cuando dice me seréis testigo, es que ese poder será evidente ante todos los seres humanos. Porque Dios es soberano. Y Dios hará lo que quiere y con quien quiera, en el momento necesario que Él lo disponga. ¿Por qué tantas iglesias tienen tantos problemas el día de hoy? Por la carencia de la presencia de Dios en medio del pueblo. Han sustituido la presencia de Dios. Han sustituido la obra del Espíritu por la obra de la carne. Y es ahí donde el hombre se desvía. Es ahí donde se quita la mirada del blanco de la soberana vocación. Y es ahí donde el hombre entonces se pierde. Porque es imposible, iglesia. Es imposible desarrollar un ministerio con poder y unción si no hay presencia de Dios. Los hombres que fueron derrotados en las asignaciones ministeriales en la Biblia fueron derrotados porque descuidaron la presencia de Dios. Y cuando descuida la presencia de Dios en tu vida, cuando descuida la relación entre el Espíritu Santo y tú, comienzan los problemas espirituales. Y el enemigo comienza a ganar territorio. Pero hoy la palabra nos dice que somos templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo son? Somos templo del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo nos guía. Ese Espíritu Santo nos consuela. Ese Espíritu Santo nos anima. Ese Espíritu Santo nos conecta directamente con Dios. ¿Qué hace y qué enseña el Espíritu Santo? Cuando andamos bajo el poder del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo nos enseña es a negarnos a nosotros mismos. Hay una negación en nosotros mismos. Y es ahí donde el apóstol dice: mas no vivo yo, mas vive Cristo dentro de mí. Mas yo tengo que menguar en mis acciones para que Cristo crezca dentro de mí. Mas yo tengo que reconocer que ahora soy un hijo de Dios y que la divinidad de Dios toma control sobre mi vida a través del poder del Espíritu Santo en mí. Tenemos que entender todas estas cosas y no descuidar la relación con el Espíritu Santo. No comete el error de descuidar la relación con el Espíritu Santo. Tener una relación con el Espíritu Santo no es hablar muchas lenguas. El apóstol dijo: ustedes quieren hablar lengua, hablen todito lengua. Todos hablen lengua, pero yo hablo más lenguas que ustedes. Ser portador de la presencia de Dios no es solamente hablar lenguas. No es solamente danzar. Es vivir una relación 365 días del año con el Espíritu Santo. Cuando honramos la presencia del Espíritu Santo, esto está bueno. Cuando honramos la presencia del Espíritu Santo, cuando yo veo el pecado y le digo que no. Cuando viene la tentación y le digo que no. Cuando yo sé que no puedo entrar a un lugar, porque si entro a ese lugar, yo entro sola. El Espíritu Santo no entra conmigo. Entonces donde Él no va, yo no quiero ir. Donde Él no quiere pisar, yo no quiero pisar. Donde Él no quiere llegar, yo no quiero llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no quiero ir a ningún lugar. Es que no quiero ir sin su presencia. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando se anda sin la presencia no hay cobertura. Cuando se anda sin la presencia no hay quien te cuide.
Ponga a un niño de 5 años donde hay muchos osos, y cuando vuelva usted no lo va a encontrar. El Espíritu Santo anda contigo y tú eres un pequeño cachorro, y Él dice: no me lo tocas. No me lo tocas. Es que no me lo tocas. Es que no me lo tocas. Es que no me lo tocas. No me lo tocas. Porque el león de la tribu de Judá está aquí. No me lo toca. Él sí sabe ruir. Nunca andes solo. Nunca andes sin cobertura. Nunca entre donde Él no entra. Es tanto así que yo le digo al Señor: Señor, si tú quieres que yo vaya a predicar a alguna iglesia, tú vas a tocar los pastores. Y tú le vas a decir a los pastores que me inviten a mí. Porque yo no quiero ir donde tú no quieres que yo vaya. Y son iglesias. Yo no quiero ir donde tú no quieres que yo vaya. Si tú quieres que yo vaya, ellos me van a llamar. Y yo voy a llegar. Porque yo sé que tú me estás llevando y que tú me estás enviando. Si tú vives bajo la voluntad del Espíritu, tendrás éxito en todo. Tendrá éxito en todo. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, tú no decides por ti. El Espíritu Santo te instruye, te capacita. ¿Para qué? Para que tú puedas saber qué vas a hacer en el momento que tú lo necesitas. Ahora, el Espíritu Santo nos lleva a orar en lenguas. Nos lleva a orar en lenguas. Las lenguas fueron recibidas en el día del Pentecostés. Pero ¿por qué el Espíritu Santo te lleva a hablar en lenguas? A orar en lenguas. Porque el Espíritu de Dios sabe bien que tu espíritu se conecta directamente con Él. Se conecta directamente con el Padre. Y toda la oración que tú haces en lengua, el diablo no la puede interpretar. El diablo no puede interpretar las lenguas que Dios te da. Él no sabe lo que tú estás pidiendo. Él no sabe lo que tu espíritu está gimiendo. Él no puede entrar en esa dimensión del espíritu. Y él se desespera y no encuentra qué hacer, porque se ha cerrado el espacio y hay una conexión entre Dios y tú. Y tú comienzas a interceder en el espíritu. Y tu espíritu comienza a gemir. Y comienza a entrar en esa profundidad con Dios. Y solamente Dios y tú entienden lo que tú le estás pidiendo. Qué lindo es esto. Cuando se está en el espíritu, se entra a un nivel espiritual tremendo. Hay proyectos, siervo, que yo no lo digo ni oro en voz alta con Él. Yo hago la oración en mi mente. Dios es omnipresente. El enemigo no es omnipresente. Él manda emisarios a escuchar. Y los proyectos grandes yo los oro en mi mente. Y le digo: Jehová, esto. Jehová, esto. Pero cuando Dios me tome en el espíritu y yo comienzo a gemir en lengua, mi alma y mi espíritu saben lo que le está pidiendo al Dios del cielo. Pero el enemigo no puede saber lo que yo estoy pidiendo.
Mire qué tremendo es tener una relación con el Espíritu Santo. Conocer al Espíritu Santo a profundidad es una bendición extraordinaria en nuestras vidas. Tenemos que entender que es necesario mantener esa relación. El Espíritu Santo te lleva a una intimidad con Jesús. Y de repente tú estás en tu casa y estás lavando los platos. Y viene el Espíritu Santo y comienza a ministrar tu espíritu. Y tú comienzas a decirle: te amo, Cordero. Te amo, Cordero de Dios. Te amo, Jesús. Tú eres mi amado. Y el Espíritu Santo comienza a conducirte a tu habitación. Y en tu habitación te postra. Y el Espíritu Santo comienza a intimidar contigo. Y comienza a ministrar tu espíritu y tu alma, porque necesita estar a sola contigo. Eso es relación con el Espíritu Santo. Relación con el Espíritu Santo no es venir solamente a la iglesia. Relación con el Espíritu Santo es estar todos los días, porque dice que Él nos recordará todas las cosas. El Espíritu Santo te lleva al conocimiento pleno de la palabra de Dios, a la interpretación de la palabra de Dios. Tú quieres ser buen predicador, pídele al gran maestro, al maestro por excelencia, al Espíritu Santo, que te dé la interpretación de la palabra de Dios, porque no es con tu conocimiento, no es con tu ciencia, no es lo que tú hayas estudiado. Tú puedes escribir 20 sermones y a nadie le va a impactar. Hay gente que sabe más Biblia que tú y que yo. Eso no va a impactar a nadie. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios está en ti, los corazones son impactados, las vidas son impactadas, las vidas son transformadas, las vidas son cambiadas, las vidas son libertadas por el Espíritu Santo. Te da la interpretación de la palabra, la sabiduría, el conocimiento pleno de lo que Dios quiere darte a través de la palabra. La palabra te lleva a el Espíritu te lleva a la profundidad de la oración, a la profundidad de la oración. Pero es el mismo Espíritu que te hace entender que necesitas ayunar y que necesitas orar. Jesús estuvo ayunando 40 días en el desierto. Pero antes de Jesús desarrollar su ministerio, ¿recibió qué? ¿Vino sobre él quién? El Espíritu Santo. Siendo él Dios, vino el Espíritu Santo y posó como paloma. Y escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Necesitaba Jesús recibir al Espíritu Santo. Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Pero para enseñarnos a nosotros, Jesús fue bautizado. Porque Jesús no tenía ningún pecado. Pero para cumplirse las escrituras tenía que ser bautizado. El Espíritu Santo de Dios posó antes del ministerio para que entendamos que un ministerio, un liderazgo no puede ser exitoso si la presencia de Dios no está ahí. Si el Espíritu Santo no toma parte esencial en ese ministerio. Entonces es necesario que entendamos que el Espíritu Santo tiene que estar ahí en nosotros. El libro de Joel lo dice claro: en los postreros días derramaré de mi espíritu y profetizarán vuestros hijos. Y dice que vuestros jóvenes verán ¿qué? Visiones.
Entonces el Espíritu Santo es derramado en estos tiempos en cada una de nuestras vidas. Pero tenemos que anhelar esa presencia en nosotros. Tenemos que anhelar que el Espíritu Santo esté dentro de nosotros y con nosotros, haciendo el trabajo que nosotros necesitamos. El trabajo esencial del Espíritu Santo, ¿cuál es? El convencimiento de pecado. Somos los mensajeros de Dios sobre esta tierra. Y la función esencial del Espíritu Santo es convencer de pecado. El Señor murió en la cruz del Calvario, estableció la iglesia, que somos tú y yo. Vino el Espíritu Santo cuando Jesús ascendió a los cielos, a la iglesia, para habitar en nosotros. ¿Pero para qué? Para que a través del Espíritu Santo, cuando tú abras tu boca, otros puedan recibir a Cristo. Para convencer a otros de sus pecados. Entonces necesitamos ser portadores de esa presencia maravillosa en nuestras vidas. Porque créame, iglesia, que no hay nada que se asemeje a portar esa presencia de Dios en nosotros. No hay nada, ni habrá nada que se pueda asemejar a esto. Pero cuidadito, es el mismo Espíritu Santo que te hace interpretar las lenguas que proceden de Él y que no proceden de Él. Porque no todo el que habla en lengua bajo el poder del Espíritu. Hay lenguas que no proceden de Dios. El enemigo es experto en falsificación e imitación. Entonces Dios hable el oído y el entendimiento para que aprendas a escuchar. Es necesaria una relación con el Espíritu Santo. Escúchame lo que te estoy diciendo. Es necesaria, es imprescindible. ¿Cuántos se van con el Señor? ¿Cuántos se van con el Señor? ¿Cuántos se van cuando el Señor venga? Entonces tienes que tener una relación con el Espíritu Santo. Porque ¿quién te va a hacer escuchar la trompeta cuando suene? Es el Espíritu Santo. Y si no hay una relación con el Espíritu Santo, te quedaste. Te quedaste. Porque ¿quién te va a hacer escuchar esa trompeta cuando suene? Es el Espíritu Santo. Es el que está en ti, que te dice: ya suena la trompeta y te llama tu amado. ¡Sube! El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Por tanto, tenemos que tener una buena relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está ahí todo el tiempo para ayudarte a cumplir la voluntad de Dios en tu vida, para que el propósito de Dios se cumpla en ti, para que obedezca la palabra de Dios, para que entienda y para que tus ojos sean abiertos y tus oídos espirituales sean abiertos y puedan comprender el propósito de Dios. El Espíritu de Dios viene a ti para traerte revelación. Revelación. El Espíritu de Dios viene a ti para traerte visión. Visión. El Espíritu de Dios viene a ti para traerte discernimiento de espíritu. Es imprescindible que el Espíritu Santo esté en nosotros. No hay hueste de maldad. No hay pestilencia. No hay nada que pueda venir contra ti.
y puedas ser prosperado, porque tú eres portador de la presencia de Dios. Pero tú tienes que cuidar esa presencia de Dios en tu vida. Cuida la presencia de Dios en tu vida. Una hermana me dijo en una ocasión, hermana Ruth, yo tengo años y años y años y años conociéndola, y yo quisiera la clave que usted usa para mantenerse en Dios. Yo le dije, no hay ninguna clave. Todo está en las Escrituras. Todo está ahí. Todo está en obedecer a Dios y tener una relación con Dios. La montaña no te da una relación con Dios. La montaña te da un tiempo más con Dios, a solas con Dios. Pero tu relación tiene que ser todos los días de tu vida con el Espíritu Santo. Todos los días de tu vida. Todos los días. El Espíritu Santo se levanta y se acuesta contigo. El Espíritu Santo va a la escuela contigo y escucha lo que tú hablas. El Espíritu Santo va al trabajo. El Espíritu Santo se retira cuando tú estás criticando a alguien. Ahí está el Espíritu Santo. ¿Dónde tú crees que está? Ahí. Solamente que se retira, porque no se va a contaminar con el pecado. Y viene y te susurra al oído y te dice, arrepiéntete de lo que hiciste. Cuando le hablas mal a un hermano, impulsivamente o de cualquier forma, el Espíritu Santo viene y te redarguye y te dice, pídele perdón. Pídele perdón. Ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te dice, le hablaste mal al muchacho. Tú quieres que cuando el muchacho crezca te hable igual a ti. El Espíritu Santo te dice, enséñale, pídele perdón. Dile, lo siento, mijo. El Espíritu Santo está ahí para enseñarnos, para guiarnos, para conducirnos. Es necesaria la guianza del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos llena de todo conocimiento y de toda sabiduría. Romanos 15, verso 13. Que el Dios que da esperanza los llene de paz, de toda paz, a ustedes que creen en Él, para que rebosen en esperanza por el poder de ¿quién? Del Espíritu Santo. Lo que quiere decir que el Espíritu Santo trae esperanza a nuestra vida, pero no cualquier esperanza, sino para que rebosemos en esa esperanza que el Espíritu de Dios nos da a nosotros. Necesitamos al Espíritu Santo para todas las cosas en nuestras vidas. Es imprescindible, iglesia. Verso 13. Es necesario. Pero yo quiero preguntarte en este día, ¿qué es lo que somos? ¿Qué es lo que tú te consideras ser? Templo del Espíritu Santo. Pero dice la Biblia, 1 de Corintios 12:13, que todos fuimos bautizados por un mismo ¿qué? Espíritu. Todos hemos sido bautizados ¿por quién? Por un mismo Espíritu. El Espíritu que usa la hermana
para ser usada por Dios y para que vidas sean liberadas y para que el poder de Dios se mueva en la congregación. Es el mismo Espíritu que te usa a ti. La única diferencia es que cuando se tiene una intimidad y una relación con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a usar más a aquel que tiene intimidad y tiene más tiempo con Dios. No es igual un tiempo de calidad que un tiempo para pasar. Entonces, cuando tú estés en tu casa, habla con el Espíritu Santo. Dile: gracias, Espíritu Santo, porque estás aquí. Gracias, Espíritu Santo, porque estás en mí. Gracias, Espíritu Santo, porque soy un vaso útil para que tú me puedas usar para la gloria y para la honra de tu nombre. Gracias, Espíritu Santo. Ama tener una relación con el Espíritu Santo. Ama los dones y los frutos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es Dios mismo dentro de nosotros. ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo? Aparte de ser consolador y convencedor de pecado, ¿cuál es el propósito del Espíritu Santo? Unificar la iglesia. Porque nosotros somos un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Oye bien. No es que el hermano es un cuerpo y yo soy otro. Somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Y uno solo es la cabeza de la iglesia, que es el Señor. Por eso el apóstol dice que los dones y los ministerios son dados para la edificación de la iglesia. Si Dios te usa a ti, cada día tienes que menguar más. Si Dios te usa a ti, cada día tienes que ser más humilde. Si Dios te usa a ti, cada día tienes que ser más sencillo. Cada día tienes que honrar al Espíritu Santo con lo que Él manifiesta en tu vida. Cada día. Porque no es por lo que tú eres, por lo que tú haces, por lo que te mereces o por lo que tú has alcanzado. Es por su misericordia. Es por su misericordia. Es por su misericordia. El Espíritu Santo viene para unificar la iglesia. Para decirle: ustedes son un solo cuerpo. Uno es la mano, otro es el ojo, otros son los pies, pero todos son necesarios. Todos, cada uno de ustedes son necesarios, porque desarrollan una función importante dentro de la iglesia. Y el Espíritu Santo lo quiere usar de una forma sobrenatural. El propósito del Espíritu Santo es hacer que el creyente viva una vida victoriosa. Victoriosa, no de derrota, no de fracaso, no de pecado, no de queja, no de dolor. Una vida victoriosa. El propósito del Espíritu Santo es que sepa quién tú eres en Dios y lo que Dios te ha dado, el potencial que Dios te ha dado. El trabajo del Espíritu Santo es extraordinario. El Espíritu Santo tiene control del creyente. Y cuando el Espíritu Santo está en ti, una evidencia es que te sometes a la obediencia de la palabra. Esa es una evidencia. Porque el Espíritu de Dios vive en ti. Tú vas a obedecer
lo que Dios ha dicho en su palabra. Entonces el Espíritu Santo te hace entender y comprender que tiene que vivir bajo los estatutos de Dios, bajo la ordenanza de Dios. Todo aquel que porta el Espíritu Santo dentro de él es obediente, es positivo. Aunque ve las cosas que sean difíciles, Él dice: lo vamos a lograr, porque Dios está con nosotros. Lo vamos a lograr, porque su palabra dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo vamos a lograr. El que tiene al Espíritu Santo busca las promesas del Espíritu Santo y sigue y se aferra a esas promesas. El que está lleno del Espíritu Santo vive por fe, no por lo que ve. Esa es una característica importante del que tiene el Espíritu Santo dentro de él. Usted ve que el Espíritu Santo no es solamente brincar y danzar y hablar en profecía y a veces repetir lo que usted oye, ¿right? Porque hay unos que dicen que son profetas y no lo son, apóstoles y no lo son, sino que tienen espíritu de adivinación, y que hace mucho que Dios lo ha desechado y reprobado. Entonces es necesario que nosotros entendamos que el Espíritu Santo desarrolla una función importante en nuestras vidas y que tenemos que dejar que sea el Espíritu Santo que nos gobierne. Jesús dijo claro: ya ustedes no son esclavos, ustedes son hijos, ustedes son coherederos juntamente con Cristo. Ustedes poseen el poder más extraordinario, Dios en el hombre. Pero el Espíritu Santo no solamente viene para dar conocimiento y sabiduría. Siervo, dice las Escrituras que así como el Espíritu levantó a Jesús de los muertos. Ay, ay, ay. ¿No se han puesto a pensar esto? Así como el Espíritu de Dios levantó a Jesús de los muertos, nosotros también seremos levantados. Lo que quiere decir que el Espíritu Santo va a participar en la resurrección de los muertos. Dígame si no necesitamos al Espíritu Santo. Si para irnos con Él necesitamos al Espíritu Santo y recibir a Cristo en la nube. Y así como el Espíritu resucitó a Cristo de los muertos, así también seremos resucitados juntamente con Él. Necesitamos al Espíritu Santo. Lo necesitamos. Lo necesitamos. Lo necesitamos. Créame que lo necesitamos. Segunda de Corintios 3:17. Si alguna cita la tengo por ahí equivocada, usted busca el texto tal y como está y después en su teléfono le va a dar, pero por si acaso. Segunda de Corintios 3:17. Porque el Señor es ¿quién? Y donde está el Espíritu de Dios, ¿qué es lo que hay? Oiga bien lo que dice la palabra. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay? Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay? Entonces usted es portador de su presencia. Y usted tiene que permanecer libre para que esa presencia le use. Porque esa presencia es el Señor de su vida. ¿Y qué significa ser el Señor de su vida? El dueño.
Jesús es el Señor. Donde está el Señor está el Espíritu. Porque tenemos un único Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Imagínese usted qué poder más extraordinario. Dios nos da el Espíritu Santo para que tú sepas quién es tu Dios. Para que el Espíritu Santo te guíe. Para que el Espíritu Santo te enseñe. Para que el Espíritu Santo te recuerde. Para que tengas una mente como la mente de Cristo. Para dar testimonio de que eres hijo. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, que el Espíritu te da una identidad como hijo. Y cuando tú pasas por ahí, la gente dice: es un hijo de Dios, es una hija de Dios, ese es un hijo de Dios, ese es un hijo de Dios, ese es un hijo de Dios, es un hijo de Dios. Porque el Espíritu Santo va dando tu identidad, tu identificación, y te va diciendo: eres hijo, eres hijo, eres hijo, eres hijo, eres hijo. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios trae paz, trae gozo, trae paciencia, trae benignidad, te hace crecer en fe, manifiesta la mansedumbre, la templanza. Todo lo hace en nosotros el Espíritu Santo. Pero como el Espíritu Santo es una persona, hoy tú te vas a poner de pies y vas a enamorar al Espíritu Santo. No le vas a decir al Espíritu Santo: ven, ya está. Hay quienes dicen: vamos a darle la bienvenida a Jesús. No, Jesús ya está. Jesús ya está. Porque Jesús entra con nosotros al santuario y está en el santuario. Porque está dentro de nosotros. Hoy tú le vas a decir al Espíritu Santo. Vas a hablar con el Espíritu Santo. Le va a decir al Espíritu Santo que te llene. Que tú necesites ese fuego del Espíritu. Que tú necesitas esa sabiduría. Isaías capítulo 11 verso 2 dice: el Espíritu vino sobre él y trajo conocimiento, sabiduría, ciencia, inteligencia, consejería, temor a Jehová. Entonces necesitamos al Espíritu Santo. Yo no sé si las muchachas